Buenas noches, amados hermanos. Los veo medio oscuros. Ya los veo. Sean bienvenidos. Segundo miércoles que estamos después de que nos habían cerrado. Gracias a Dios. Ya se extrañaban las reuniones, ¿verdad? Bueno, aquí presenciales. Pues sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de un libro más histórico, pero con mucha enseñanza, con muchos principios, de Esdras, para continuar después con el de Nehemías. ¿Me acompañan a orar? Padre, te queremos dar gracias por el privilegio y poder entender, Señor, que es un privilegio podernos reunir como iglesia. Y Señor, que aunque hubiera oposición a reunirnos, tú siembras en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de estar juntos. Que nada opaque ese deseo, esa pasión que tú has puesto en nosotros, por ti y por tu iglesia. Queremos pedirte que hoy, Señor, nos asistas por medio de tu Espíritu para estudiar tu palabra, para abrazarla, Señor, para comprenderla, para sacar enseñanza de ella y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esdras. Diríamos que Esdras es un líder, diríamos hoy en nuestros días, de perfil bajo, ¿no? A ver, pastores, Memo, sobre todo tú, si te dan un tema para compartir de liderazgo, ¿agarrarías a Esdras para predicar? ¿O lo has predicado como líder? Porque a veces como que Esdras está como un poquito a la sombra de los grandes líderes que hay en la Biblia, pero fue un gran líder. Un gran líder, Esdras. Les digo así como de perfil bajo, pero creo que el estudio que estamos llevando de este personaje y de este libro, bueno, pues nos habla de la grandeza de este hombre, de la dedicación. Ya en el primer estudio que nos dio Beto en la introducción, nos decía en el capítulo 10, pues el 7 en el 10, capítulo 7, verso 10, lo que era Esdras, o el ministerio que él tenía. En Segunda de Crónicas, los últimos dos versículos de Crónicas prácticamente son los mismos dos primeros de Esdras. Dice Crónicas: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que te edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová, su Dios, con él, y suba. Y así termina Segunda de Crónicas y empieza el libro de Esdras. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Prácticamente lo mismo, ¿verdad? Termina un libro, empieza otro, como dándole continuidad a la historia que termina en Crónicas. Y muchos atribuyen Crónicas a Esdras y este mismo libro que estamos estudiando. Pero ya vimos el capítulo 1, la introducción, y yo les decía a los pastores, bueno, el capítulo 2 nos habla de toda una lista
de la gente que regresó en ese primer retorno a Jerusalén, a la reconstrucción del templo, y son muchos nombres. Y yo le dije a mi hija que le voy a pedir que venga acá a leer porque necesito el micrófono. Es que ya a estas horas, hermanos, y por la edad, ¿qué creen? Con lo que acabo de leer me lloran los ojos. Y entonces ya no aguanto leer mucho tiempo, así y aún con lentes. Y entonces por eso le dije a mi hija, prepárate porque tú vas a leer. Así que ven a leer, hija, para que lo lea rápido. Incluso, si le puedes, hay forma de hallar a lo mejor en que lo hagas más rápido. Por ejemplo, dice, verso 3, los hijos de Paros, 2000 y pico, puedes decir los hijos tal, porque son cifras, ¿no? Te lo dejo a tu criterio. Allá o acá. Sí, el 2. Esta es la lista de los exiliados de esa provincia que regresaron. En el pasado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los había llevado desterrados a Babilonia. Todos estaban ahora de regreso en Jerusalén, en Judá y en cada uno de los pueblos. Estos son los que regresaron de sus pueblos. Estos son los que regresaron de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehún y Baná. Esta es la lista y el número de los que regresaron. Descendientes de Paros, 2172. De Cefatías, 372. De Arac, 775. De Pahat Moab, o sea de Yeshua y Joab, 2812. De Elam, 1254. De Satú, 945. De Sakai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgat, 1222. De Adonicán, 666. De Bigbai, 2056. De Adín, 454. De Ater, es decir, de Ezequías, 98. De Besai, 323. De Jorá, 112. De Jasún, 223. De Gibar, 95. Del pueblo de Belén, 123. Hombres del pueblo de Netofa, 56. Del pueblo de Ananot, 128. Del pueblo de Asmavet, 42. De los pueblos de Kirat Yaín, Cáfira y Berot, 743, de los pueblos de Rama y Geba, 621, de los pueblos de Micmas, 122, de los pueblos de Betel y Jai, 223, del pueblo de Nebo, 52, descendientes de Magbis, 156, hombres del otro pueblo de Elam, 1254, del pueblo de Harín, 320, de los pueblos de Lot, Hadid y Ono, 725, hombres del pueblo de Jericó, 345, del pueblo de Sená, 3630, sacerdotes, descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973, de Imer, 1052, de Pasur, 1247, de Harín, 1017. Levitas, descendientes de Jesúa y de Cadmiel, de la familia de Odavías, 74, cantores, descendientes de Asaf, 128, porteros, descendientes de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatita y de Sobai, 139, los servidores del templo, los descendientes de Sijá, Jasufá, Tabaot, Queros, Sijá, Padón, Lebaná, Habaná, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Jacufa, Jarjur, Baslut, Mejidá, Jarsa, Barcos, Císara, Tema, Nesiaj y Jatifa, descendientes de los servidores de Salomón, los descendientes de Sotai, Jasoferet, Perudá, Jalá, Darcón, Gilet, Cefatías, Jatil, Pokeret, Asebaín y Amón. En total, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron a Jerusalén de los pueblos de Tel Menjac, Tel Jarsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar que sus antepasados eran de Israel. Descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. Estos son los descendientes de los sacerdotes que tampoco pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas. Descendientes de Jabaías, Cos, Barzilai, el que se casó con una hija de Barzilai, el Galadita, y adoptó su nombre.
Ellos buscaron sus registros familiares, pero no pudieron encontrarlos y por eso fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador ordenó no comer ningún alimento sagrado hasta que hubiera un sacerdote que pudiera usar el urín y el tumín, bueno, aquí dice tumín, para preguntarle a Dios qué hacer. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.370 personas, esto sin contar 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañados de 200 hombres y mujeres cantores. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. El grupo llegó al templo del Señor en Jerusalén. Luego los jefes de familia ofrecieron donaciones para construir el templo del Señor en el mismo lugar en donde estaba el que había sido destruido. Dieron todo lo que pudieron, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas de las que usaban los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo, los cantores y algunos otros se mudaron a Jerusalén y sus alrededores. Los demás israelitas se establecieron en sus pueblos de origen. Gracias. Gracias. Lalo, ¿tendrás el mapa? Que le pedí también a Lalo a ver si se puede ver. Este mapa nos muestra la trayectoria que hicieron en el primer retorno. Es la línea de arriba. ¿Desde dónde se trasladaron todos estos israelitas? Voy a hacer una pregunta porque es estudio. ¿Qué tribus son las que regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo? ¿Todo el pueblo de Israel? ¿Cuáles? Y Benjamín, que eran las tribus que estaban asentadas en el reino del sur. ¿Se acuerdan que se dividió el pueblo de Israel en dos reinos? El del norte y el del sur. En el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se dividió el reino, quedaron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte fueron conquistadas por el imperio asirio en el 722 y fueron deportados también a Siria, ¿sí? Y entonces esas tribus aparentemente ya estaban dispersas, habían prácticamente, si no desaparecido, estaban ya habían perdido, digamos, su identidad. ¿Qué hacían los pueblos que conquistaban como los asirios, sobre todo los asirios y también los babilonios? Conquistaban un pueblo y lo que querían hacer con ellos era que perdieran su identidad. Se llevaban a la nobleza del pueblo, a su propio pueblo, digamos, a Siria, y dejaban en el lugar a la plebe y los mezclaban con otros pueblos para que perdieran su identidad. Para que me entiendan mejor lo que nos pasó a nosotros, que ahora somos mexicanos mestizos, no somos ni indios ni españoles. Fue una mezcla de los españoles que nos conquistaron, de los indios que aquí estaban, y se hizo una raza mestiza. Hicieron eso con el reino del norte, ¿sí? Y se llamaron muchos de ellos samaritanos. Eso después lo encuentran en el capítulo 4 de Juan, donde Jesús tiene un encuentro con la samaritana y ellos se creían judíos, pero eran medio judíos, ¿sí? Medio israelitas. Y entonces esta cosa no sé cómo se maneja. ¿Y ahora qué? Ah, miren. Pero veo el cañón y cómo le señalo acá. Ayúdenme, por favor. Ah, ahí está. Mire, esta línea de arriba es este primer retorno que está anunciando el libro de Esdras en esta parte. Desde Susa estaban cautivos aquí en Babilonia, ¿sí? Y aquí es cuando después el rey Ciro, que ya nos compartía Memo la semana pasada, conquista a los babilonios, que ya no estaban Nabucodonosor al frente,
sino Belsasar los conquista y después de aquí les da permiso de retornar y hacen todo este trayecto. Pasan por todo esto, Fenicia, y llegan a Samaria y Jerusalén. Hasta ahí llegan. Hacen todo ese trayecto. ¿Alguien tiene una idea de cuántos kilómetros tuvieron que recorrer? Ese trayecto más o menos son alrededor de 20 kilómetros que tuvieron que estarse trasladando desde donde estaban hasta Jerusalén. Entonces, ese es el trayecto que hacen, porque empieza este capítulo diciéndonos, ¿mande? Está acá abajo, 200 kilómetros, está ahí marcado abajo. Dice, son 200 kilómetros. Ahí dice abajito, ¿sí lo ven? ¿20 dije? Ah, perdón. No, 200 kilómetros. Probablemente, pero, o sea, les quería mostrar todo lo que tuvieron que recorrer, ¿sí? Porque si pusieron atención a la lectura, ¿cuántos son los que regresaron a Jerusalén en este primer retorno? ¿Se acuerdan? Ahí por el versículo 50 y tantos dice la cantidad, o el 60 y tantos. 42,000, algo así. 360, ¿no? Aparte, todos los animales que llevaban, también queda una lista, y tenían que hacer todo ese recorrido. No sé si a ustedes les gusta meterse en Honduras a leer la escritura y checar ciertos detalles. A ver, vamos, les voy a hacer una pregunta a los que sean sinceros. ¿Cuántos se duermen leyendo la Biblia al leer listas como estas? O de las genealogías. ¿Cuántos se duermen? ¿Cuántos la usan para dormir? ¿Sí? En lugar de tomar un Ativan, se ponen a leer genealogías y con eso les da sueño. Pero fíjense, les voy a decir mi truco que yo hago para encontrarle interés a todo esto. Aparte de poner a leer ahí, sí. ¿Saben qué hago? Yo a veces me detengo en ciertos pasajes, así en una genealogía, para tratar de investigar sobre algún personaje, o por ejemplo aquí algo que hice yo ahora en estos días, con una calculadora empecé a sumar todos los nombres que leyó Isi y las cantidades de los que regresaron. ¿Y saben qué? Si ustedes lo suman, no les da 42,360. Es más, no llega ni a 30,000. ¿De dónde sale la lista o la cantidad de 42,360? No checa. Ahora sí que no checa. Hay un espacio como de 12,000 personas que no están incluidas en esta lista. ¿De dónde salieron? Porque da una cantidad, ¿no? Más los 7,000 y pico, que el cálculo en un cálculo global, fueron 50,000 los que regresaron en esa primera expedición, que regresan a la reconstrucción del templo a Jerusalén. Son 50,000 en cifras cerradas. Más son los 42,360, más lo que dice enseguida, los 7,000 y pico que hay entre sacerdotes y en fin y otras gentes. ¿Habías levantado la mano, Beto? Sí, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, esta lista aparece también en Nehemías 7:7. Y también con cuando... unas pequeñas variaciones. A partir del versículo 36, que enumera a sacerdotes, levitas y ayudantes, tenemos que considerar que pasaron 70 años cuando ellos se fueron. Aunque entonces, aquí habían pasado 50 nada más. Aunque fueran 50, yo lo que pensaba era que cuando se fueron, en realidad estos que están regresando, pues eran niños cuando se fueron, o estaban mucho más jóvenes. Entonces ahorita que están regresando, yo meditaba que probablemente
en realidad no habían adorado en el templo, sino que habían recibido la enseñanza para hacerlo. Y ahora que están regresando, pues como que va a ser su primera vez que van a empezar la adoración en el templo. Es un dato que yo saco ahí. ¿Mandé? A ministrar en el templo. Sí, ya en el capítulo 3 se va a ver que cuando ya reconstruyen, en principio el altar, y empiezan a ver eso, lo poquito que empiezan a reconstruir, los que tenían mayor edad, que habían alcanzado a ver el templo, que habían destruido el de Salomón, se ponen a llorar en comparación con el templo que estaban levantando. ¿Sí? Y sin embargo, los que no lo habían visto, como decía Beto, no conocían el templo anterior, pues para ellos era lo mejor, porque a eso regresaban por la historia que ellos tenían a adorar. Pero eso ya va hasta el capítulo 3, ¿no? Fíjense cómo empieza el versículo. Primero dice, estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio. Y en el versículo 2 empieza a dar lista. Dice, primero son los jefes. Dice, ¿sí? Dice, son los primeros que empiezan a mencionar, los cuales vinieron y empieza a nombrar. ¿Quién era Zorobabel? Se cree que él era el gobernador que había designado el mismo imperio de los persas, ¿sí? Para que estuviera gobernando en ese lugar, ¿sí? Entonces lo ponen al principio. Zorobabel era el que encargado de esta tarea también, porque miren, en esta lista, aunque la está escribiendo, se cree que la escribió Esdras, Esdras no venía. Esdras no estaba en esta lista, ¿no? Van a encontrar un Nehemías y después en la lista escucharon un Mardoqueo. Tampoco es el Mardoqueo del libro de Esther, ni es el Nehemías del libro que sigue después en la cronología de los libros, ¿sí? Son personajes que se repiten, son nombres que tanto los tuvieron unos como los tuvieron otros, pero este Nehemías y este Mardoqueo no son ni del libro de Nehemías ni del libro de Esther, ¿sí? Y entonces, del versículo 3 al versículo 35 va a dar toda una lista de todo el pueblo o de los hijos del pueblo. A partir del verso 36 hasta el 63 presenta la lista de los sacerdotes, los levitas y los demás servidores del templo. Así va separando esta cronología, o esta lista, más bien este registro, ¿sí? Y en el verso 64 es cuando da el total del informe de la gente, 42,360, ¿sí? Esta es la suma total. Muchos creen que había otros, por ejemplo, con la deportación del reino del norte a Siria, ¿sí? Se cree que muchos de esas 10 tribus intentaron regresar y se llegaron a establecer cerca de los límites de Jerusalén, porque más adelante cita algunas ciudades, si ustedes pusieron atención, y que se establecieron en esas ciudades, y esos son los que se cuentan como los 12,000 que se unieron a la caravana que venía desde Babilonia, y que son los que después solicitan, ¿sí? En el capítulo 3 ellos van a solicitar reconstruir el templo junto con todos estos que regresaron, pero les dicen, ustedes no pueden demostrar su genealogía. Incluso en este capítulo hay algunos datos también que dice que no pudieron demostrar su genealogía, y por eso era importante para el pueblo de Israel y los registros que hay en la escritura de las genealogías que hay. Por ejemplo, Zorobabel podía, en su genealogía se puede ver que descendía del rey David. Y entonces por eso gobierna, lo ponen como gobernante, porque aunque no fue rey, pero descendía del rey David. Incluso muchos de ese tiempo creían que Zorobabel era el Mesías prometido por las cosas que empezó a hacer. Entonces va dividido más o menos así. Y después en los versos 68 al 90 nos informa de lo que ofrendaron todos estos que estuvieron regresando. Ahí, y lo que yo nos decía Memo hace 8 días, que también el rey, ¿sí? El rey Darío les dijo que devolvieran todo lo que
nos menciona en el capítulo 1 de todos los utensilios, los platos, las copas, todas las cosas de oro que se habían llevado los de Babilonia, que eran del templo, y permite que regresen a Jerusalén. Y fíjense, generalmente se cree que estos que regresaron fueron más del doble de los que se llevaron cautivos. Y aquí es un dato interesante, porque la cautividad o la esclavitud para el pueblo de Dios siempre significó crecimiento para ellos, al menos en número. Cuando estuvieron en Egipto, se reprodujeron tanto que llegaron a ser más y los egipcios tuvieron miedo de ellos. En Jerusalén también, en Babilonia, se habían llevado a la nobleza. Eso lo podemos ver en los libros de Daniel, ¿no? Se habían llevado a la gente importante, pero no se llevaron a todos y era un mínimo de gente. Pero se cree que por los registros más o menos regresó el doble de los que habían sido llevados cautivos y no regresaron todos. Nos los dijo Memo hace 8 días, muchos ya estaban bien establecidos en Babilonia y no se querían mover de ahí. De hecho, fue una mínima parte la que regresó. Estos 50,000 son una mínima parte de todos los que estaban cautivos en Babilonia, prefirieron quedarse ahí. Entonces son datos interesantes que a mí me digo, yo para encontrarle un poquito de más sabor. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. En el versículo 23, si ponen el versículo 23, cita a alguien, dice, los varones de Anatot fueron 128. No sé si les daba curiosidad, a mí me gusta luego comparar las cifras, porque unos hablan hasta de miles, la cifra mayor es 3,000 y pico, y otros bien poquitos. Porque unos eran poquitos y unos eran muchos. Y entonces, por ejemplo, en este versículo 23 dice, los varones de Anatot, 128. Bueno, Jeremías 11, 21 al 23, si lo pueden poner. Nos va a dar un dato interesante acerca de Anatot. ¿Por qué creo que se hayan reducido a tan pocos? Fíjense lo que dice Jeremías 11 del 21 al 23. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices, buscaban la vida de Jeremías, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. ¿No creen que tenga que ver con esto? Dios, por lo que le querían hacer a Jeremías, dijo, yo voy a castigar y voy a matar a sus varones, a sus hijos. A los redujo poquito Dios. Por eso es que hay un registro de pocas gentes que llegaban de este Anatot. Digo, yo trato de encontrarle así un poquito más de interés a estas cosas, ¿no? Y hay muchas más, o sea, miren, yo he creído, aunque no les parezca atractivo un versículo que solo da un nombre, tiene una razón de ser porque está. Por algo está ahí en la Biblia y quedó registrado. Te voy a hacer más o menos una idea que yo creo para que entiendas más por qué de este registro. Tú y yo, todos los que hemos creído en Dios, tenemos ya un registro en el libro de la vida. Ha anotado nuestro nombre. Si tú hubieras estado y hubieras hecho alguna contribución a la obra de Dios, por el pueblo de Dios, por el templo de Dios, ¿tú crees que Dios no es justo para recompensar con que tu nombre quedara registrado en la Escritura? Pues para todos estos hombres, yo creo que Dios les valoraba su trabajo, su dedicación, su pasión, su deseo de regresar y reconstruir el templo que quiso Dios. Yo quiero que quede registrado su nombre. Es como honrarlos, como una forma de Dios honrarlos, de que quede ahí registrado su nombre. Y por eso no es tan aburrida la lista. Dijo Jesús, ¿no? De esa mujer que ungió sus pies,
Esto lo sabrán por todos los tiempos, lo que hizo esta mujer. Se contará y quedó registrado. Si no hubiera quedado registrado en la escritura, aunque hubiera sucedido ese acontecimiento, a lo mejor no hubiéramos sabido. Quedó registrado, Gabo. Espérame. También algunos hijos de Coré que quedan registrados como que sí sirvieron en el templo, a pesar de que su papá fue tragado por la tierra, sí hay registro de que unos de sus hijos sí quedaron. Y ahí en la rebelión de Coré, Abirán y Datán, y había un cuarto, no me acuerdo ahorita el nombre, On, algo así creo que se llamaba On, ese no murió. Y estaba dentro del séquito de Coré, pero parece ser que al final se arrepintió y se echó para atrás y Dios no lo mató. No se lo tragó la tierra. O sea, son esos pequeños datos, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que ofrendaron. Dice, y algunos de los jefes de verso 68, las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según las fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué tal la cantidad? ¿Quién sabe qué será un dracma? ¿Saben? En comparación con lo que dio David para el templo, esto era nada. David dio 1000 veces más. Fíjense, Primera de Crónicas 22:14, en comparación con el otro templo, por eso estos datos los doy para que entendamos después de aquellos que lloraron al ver la reconstrucción de este templo, porque comparaban con el otro templo. Simplemente lo que se invirtió en dinero, en material, lo diferente que era. Fíjense, dice, he aquí, dice David, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho, así mismo, y todo lo que dice David que él prepara. Millones, habla de millones. Talentos, que era la medida económica más grande de oro. Y aquí eran dracmas. Pero lo importante, hermanos, yo creo que para nosotros también la enseñanza no es la cantidad que demos, sino cómo lo damos, con qué actitud lo damos. Y dice que estos hombres dieron una ofrenda voluntaria de ellos, de su corazón. Estaban ofrendando lo que era en ese momento su posibilidad. Acuérdense que venían del cautiverio. Aunque llegaron a hacer cosas, como nos dijo Memo hace 8 días, algunos llegaron a juntar dinero, a construir sus casas, pero no tenían la abundancia que tuvieron con el tiempo de David. En el tiempo de David, el pueblo de Israel era el pueblo que dominaba y conquistaba a otros pueblos y tomaba botines de ellos y estaban ricos. Salomón estuvo en el esplendor del reino de Israel. Y todo lo que él llegó a hacer, había tanto dinero, y sin embargo, la construcción de ese templo, del de Salomón, se llevó muchísimo dinero. Ofrendaron miles y miles de animales. Y este templo, con lo que ofrendaron, empezaban a construirlo sobre ruinas. Y lo otro sobre el esplendor del reino de Israel. O sea, la situación era totalmente diferente para lo que fue con el primer templo y cómo iban a reconstruir ese templo. Así que esto más o menos nos presenta el capítulo 2 de el registro que hay, y para pasar entonces sí, digamos, a poner manos a la obra, a la reconstrucción del templo. Capítulo 3. Dice el capítulo 3,
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Cuándo llegaron? Dice, cuando empezaron a reconstruir, dice, cuando llegó, ¿qué mes? El séptimo. ¿Por qué esperaron tanto? Dice, en el primer capítulo, el primer versículo, dice, en el primer año de Ciro, que sigue siendo el primer año el otro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Ciro, despertó el espíritu de ellos, dice, pero en el primer año de Ciro, y una vez que empezaron, dice, ¿por qué ahora hasta el séptimo mes? ¿No se lo han preguntado ustedes? Digo, yo es que me pregunto muchas cosas, ¿no? Habían empezado llegaron en el primer mes, que es como inicia el calendario judío, que es el mes donde celebra la Pascua. Y llegaron hasta el séptimo mes, dice en el capítulo 3, cuando ya los hijos de Israel estaban establecidos. ¿Por qué? Bueno, es que miren, tenían, ahí lo dice la palabra, hasta que se establecieron, tenían que establecerse, venían de una cautividad, no tenían dónde vivir. Al llegar a Jerusalén y estaba en ruinas, no tenían dónde vivir. Tenían que acondicionar, y no una casa muy bien hecha, un lugar donde establecerse, donde vivir. Y tardaron ese tiempo para establecerse y tener un lugar donde ir a dormir, donde comer, donde estar con sus familias, donde tener sus animales que llevaban. Tardaron ese tiempo. Y en el mes séptimo, creo que es estratégico lo que ellos hacen, porque en el mes séptimo se celebraba otra de las fiestas solemnes que Dios había ordenado al pueblo de Israel celebrar. Y que es la fiesta de los tabernáculos. Y entonces los hijos de Israel se establecieron en las ciudades circunvecinas, ahí o cerca de Jerusalén. Y entonces dice, esto es lo precioso, dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Digamos, eran de un mismo sentir, con un mismo pensamiento, tenían una misma meta, todos iban a caminar hacia lo mismo. Nadie estaba ahí para su propia obra, para su propio interés, para protagonizar por encima de los demás. Su misión era la reconstrucción del templo. Y primero el templo. Eso es lo que iban a reconstruir. Sí, porque a lo mejor si les hubieran dicho, vamos a ir a reconstruir la ciudad primero, antes que el templo, bueno. Y ellos entendían que también deberían de tener un lugar donde vivir, por eso primero se establecieron. Pero una vez que ya tenían un lugar, que no era una mansión ni una gran casa, sino a lo mejor hasta en chozas, en tiendas, como sea, sabían que ya no podían retardar más. Y vámonos a reconstruir. Pero ¿qué es lo primero a lo que se dedican a reconstruir? Dice, entonces se levantaron, verso 2, Jesúa.
¿Quién era Jesúa? El sacerdote, el hijo de Josadac. Y también esto impulsó a sus hermanos, los sacerdotes. Mira, cuando alguien toma la iniciativa de algo, generalmente si esa persona tiene un entusiasmo que viene de Dios, va a contagiar a otros. No se va a quedar solo. Cuando menos, otro va a decir yo le entro. Mira, y hablo en cualquier labor sencilla. Un día tú llegas aquí y que estén 2 o 3, 4, 5, 10. Y si uno se levanta y ve sucio y se pone a barrer y agarra una cubeta y empieza a trapear, los otros, a lo mejor por vergüenza, se van a parar a ayudarle. Contagia. ¿Sí? Cuando alguien tiene iniciativa va a contagiar a los demás. Y entonces aquí Josadac, el sacerdote, dice, se levanta, ¿sí? Y entonces sus hermanos los sacerdotes lo siguen y Zorobabel, que era el gobernador, y da el título o la descendencia de él, era el hijo de Salatiel, y también sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. ¿Cómo? Como está escrito en la ley de Moisés. Una pregunta, ¿por qué empezaron por el altar? Empezaron por el altar y van a reconstruir el templo. Más adelante dice que no empezaron por los cimientos. Generalmente cuando tú vas a hacer una construcción, ¿qué es lo primero que se hace en una construcción? Los cimientos, ¿no? Es lo primero que haces. Pero ellos no. ¿Por qué empezaron por el altar? Pepe, ahí a Gabo. Pues los sacrificios se habían establecido, bueno, parte de los sacrificios era para cubrir sus pecados, pues para volver a tener una buena relación con Dios a través de esos sacrificios. Entonces yo creo que por eso, y también para darle gracias a lo mejor por la liberación, hicieron primero esta parte para el sacrificio en gratitud a Dios. Muy bien, Gabo. Ellos eran sacerdotes y el encargado de hacer los sacrificios era el sacerdote. Y era en el altar de los holocaustos donde se hacían los sacrificios para purificarse de sus pecados. Ellos reconocían que aunque tenían ese entusiasmo, necesitaban estar limpios para la obra de Dios. Y tenían que primero hacer sacrificios, ¿sí?, para después iniciar el resto de la obra que tenían que hacer. Mira, déjame darle una aplicación a nuestro tiempo. Por eso yo creo que la Escritura dice, aunque ya lo dice en función de los ancianos de una iglesia, dice, no pongas a un neófito a servir, a un nuevo, a uno de poco tiempo. El que llega de poco tiempo, primero, digamos, entiéndanme el término, tiene que hacer sus sacrificios, que no sirva, primero que se purifique, que se limpie. Y ya una vez que haya hecho eso, va a empezar a servir. ¿Cuánto tiempo ha de pasar en cada quien? Eso cada quien también lo va a determinar de acuerdo a cómo se meta con Dios. No hay un tiempo establecido. Y entonces ellos entendían la importancia que tenía el ofrecer holocaustos. Y dice, ¿por qué? Dice, porque como estaba en la ley de Moisés, llevaban 50 años en cautiverio, 50 años donde no se les había permitido hacer ningún sacrificio. No tenían templo donde hacer sacrificio. Era de lo que vivían y los sacerdotes que sabían su función. Imagínense, déjame ponerlo así. Memo, Rubén, Beto y yo, somos pastores, pero no tenemos ovejas a quien pastorear. Los sacerdotes eran sacerdotes y su función era ministrar en el templo junto con los levitas. Y parte de esa función era ofrecer sacrificios. No lo habían hecho durante 50 años. Y sabían que si ustedes checan al templo, el tabernáculo,
Bueno, lo primero que estaba al entrar en el atrio era el altar de los sacrificios de los holocaustos. Antes de entrar hasta adentro, ya sea del tabernáculo, del templo, había que purificarse. Entonces ellos también estaban ansiosos de retomar su función, su ministerio, y sabían que lo más importante para entrar a la presencia de Dios, que era lo que ya nos decía Beto, era la reconstrucción del templo para adorar a Dios. Era lo primero, es lo primero que tiene que ser en nuestras vidas. Antes que reconstruir todo lo demás, la ciudad, lo que sea, era el templo, ese era su centro de adoración. Para nosotros lo más importante es nuestra relación con Dios. No importa que estés a lo mejor en ruinas, tu negocio, tu trabajo, te corrieron. Persigas primero esas cosas. No quieras tener un buen trabajo, levantar tu negocio, levanta tu vida espiritual. Primero reconstrúyete tú espiritualmente, que tu cuerpo sea el templo de adoración. Pablo ya después lo dijo en Romanos de otra forma, ¿no? Ahora vamos a presentar nuestro cuerpo vivo en sacrificio santo, agradable a Dios. Dice, ese es nuestro culto racional. Raúl. No sé si me salga del tema, pero creo que no. Hace tiempo había leído que en el cautiverio babilónico fue cuando nacieron el movimiento de los fariseos, o fue cuando empezaron a ser como hombres fariseos. Esto porque los excluyeron. Entonces tenía esa duda de si es cierto que en ese momento empezaron como los fariseos o se fue reforzando poco a poco. No, yo tengo entendido que fue más o menos por el año 200 antes de Cristo, cuando empezó a surgir la secta de los fariseos. O sea, no viene mucho el registro, pero un poquito en el libro de los Macabeos, un libro apócrifo que trae las Biblias católicas. No lo dice textualmente, pero deja entrever de unos hombres que tuvo un nacimiento muy bueno, el fariseísmo, ¿eh? O sea, a veces hablamos muy despectivamente de eso, pero en realidad los fariseos, su origen, su nacimiento, era un celo verdaderamente por Dios, de conservar las cosas puras de la ley y de todo lo que tenía que ver con Dios. Más o menos por el año 200 antes de Cristo, en lo que se le conoce como el tiempo del silencio de Dios, los 400 años de silencio del profeta Malaquías, el Nuevo Testamento, que yo no creo que sea tiempo de silencio, yo creo que Dios siempre nos ha hablado, ¿no? Pero así se le ha llamado, ¿no? Más o menos por ese tiempo, pero no fue en este tiempo de que hayan nacido los fariseos. Entonces, edifican lo primero el altar. Y dice, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y yo creo que por algo menciona esa frase, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó el tabernáculo? Los dos últimos capítulos del libro de Éxodo, yo tengo una de mis Biblias que en esa marqué los dos últimos capítulos, todas las veces que dice ahí de Moisés, dice, como Dios le mostró que lo hiciera, de acuerdo al modelo que Dios le hizo. O sea, dando a entender que Moisés no puso nada de su parte, no le añadió nada, no metió nada de su cosecha, hizo exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Y aquí, cuando cita el libro de Esdras, que como está escrito en la ley de Moisés, me da la idea que también ellos recurrieron a la ley de Moisés para checar ahí en Levítico, viene cómo tenían que hacerse los sacrificios. Y ellos recurrieron ahí a la ley de Moisés para volver a realizar los sacrificios que quizás, miren, cuando tú no has hecho algo por muchos años, tiendes a olvidar, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque aunque alguien diga, lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero en realidad sí se olvida un poquito. Bien, simplemente, nosotros hace unos meses que no hemos ido a jugar. Les aseguro que ahora que vayamos a jugar, a Memo me decía el otro día, salió a correr, tenía como 2 meses, 3 meses que no corría.
se cansó bien rápido. Así pasa. A ver, yo era bien bueno para las matemáticas. Hoy no sé hacer una ecuación. El otro día decía, ¿cómo se hace la regla de 3? Ya no me acuerdo cómo se hace la regla de 3. Y es una regla bien sencilla. ¿Por qué? Porque no está uno practicando eso, se olvida. Entonces ellos tenían que recurrir a algo que les dijera cómo hacer los sacrificios. ¿Cómo? Está en la ley de Moisés. ¿Cómo se deben de hacer los sacrificios? ¿Para qué? Y dice, ofrecer corderos en la mañana y corderos en la tarde. Eran 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Cuándo? Diario. Y entonces por eso también menciona en la lista de atrás, veíamos los animales que llevaban. Tenían que valerse de algunos de ellos para los sacrificios. Y después dice el verso 3, y colocaron el altar sobre su base. Acuérdense, el templo estaba destruido. Más adelante vamos a ver que aunque estaba destruido, los cimientos del primer templo todavía permanecían. Sobre eso empezaron a levantar la reconstrucción del templo. Y probablemente también estaba la base del altar que ellos iban a sacrificar. Y si colocaron el altar sobre su base, y dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y mira, me llamó la atención esta parte, dice, tenían miedo de los pueblos de alrededor. ¿Qué les dije que eran? Quizás que algunos historiadores y comentaristas de la Biblia, lo que les decía hace rato, creen que esos que eran del reino del norte y que trataron de asentarse cerca de Jerusalén, eran estos pueblos que estaban alrededor. ¿Sí? Y que cuando empezaron a ver que los judíos, los de las tribus de Judá y de Benjamín empezaron a regresar y ellos eran de otras tribus, sintieron amenazado su territorio porque, digamos, legalmente o de acuerdo a Dios eso no les pertenecía a ellos. Jerusalén era la ciudad donde tenían que reinar Judá y Benjamín. Eso les pertenecía a ellos. Y si vamos al registro que da Josué de cómo repartió las tierras, esa era la tierra que le tocaba a Judá y a Benjamín. No les tocaba a los otros. Entonces cuando ellos se asentaron ahí y ven que regresa toda esta gente, 50,000, empiezan ellos quizás primero a tener miedo, pero después, fíjate qué hace el miedo en las personas. Mira, cuando tú veas a alguien que empieza como a agredirte, como a imponerse sobre ti, como a provocar miedo en ti, ¿sabes qué es eso? Esa gente es la que tiene miedo y solo proyecta tu miedo y te quiere intimidar, producto de su propio miedo. Entonces, pero muchas veces logran su cometido. Dice que estos pueblos de alrededor provocaron miedo en aquellos que estaban regresando a reconstruir el templo. Y se les tuvieron miedo. Y mira, el miedo no es tan malo. La adversidad no es tan mala. Si lo que nos sucede, que nos provoca miedo, nos lleva a doblar nuestra rodilla y a buscar a Dios, eso es bueno. No es malo. No debería ser la única forma de buscar a Dios. Pero no es cierto que así nos sucede. Viene un terremoto y se nos llena la iglesia. Yo pensé que con la pandemia, después de la pandemia se nos iba a llenar, pero creo que muchos ya se acomodaron como los acomodaron ahí en Babilonia. ¿Ah? Muchos ya se acomodaron a estar en casa. Saludamos a los de casa. Pero generalmente a veces cuando nuestra vida se ve amenazada, o sea, cuando alguien estuvo a punto de morir, generalmente esa persona ya no va a ser la misma después. Algo sucede y cambian. Me acuerdo que hace años leí a un Mandino
que ha escrito libros bonitos, unas novelas bonitas. Una de las que más me gustó fue Operación Jesucristo de él, aunque es una novela, pero es muy bonita. Pero este hombre, que tuvo la pistola a punto de matarse, pero algo pasó en él que no se suicidó. Y ahí su vida dio un giro, de un cambio. ¿Sí? Y esto es a veces bueno, ¿no? Tenían miedo de los pueblos de alrededor. Y entonces, aquí puse una frase que encontré por ahí. La percepción del peligro debería despertar en nosotros el amor por el cumplimiento del deber. Si el miedo no hace algo en nosotros para hacerlo debido, es un miedo que no valió la pena pasarlo, sufrir. Sí, Liz. Ahí te va el micrófono. Esto de tener miedo, me parece que algunos piensan o imponen cargas sobre los cristianos a veces, cuando comentan que el cristiano no debería por qué temer, ¿no? Y sin embargo, sí hay situaciones y hay cosas que nos hacen muchas veces tener miedo. El mismo rey David decía: en el día que temo, yo en ti confío. Y también me hace pensar en todas las veces cuando en la palabra de Dios se repite no temas, ¿no? Y cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos no temas. Entonces, pues me parece un tema muy interesante esto del temor y pues recurrir al Señor cuando eso ocurra, así como el rey David decía, ¿no? Yo creo que el Señor puso en nosotros, yo le llamo, se le llama instinto de conservación, que va muy aparejado con el miedo, ¿no? Un miedo racional, no irracional. ¿Qué haces tú cuando de repente llegas por algún lugar y te vas a caer, te da miedo, o te sale un perro ahí ladrándote y enorme? Reaccionas con miedo y te haces para atrás. Irracional sería que ese mismo perro está encerrado en una jaula bien maciza, que no se puede salir, y tú estás pegando gritos: ¡ay, fíjate, está encerrado, no te va a hacer nada! Pero es algo que nosotros, o que Dios ha puesto en nosotros como una forma de preservarnos, pero cuando ese miedo ocupa un lugar más allá de lo que debe ser como instinto de conservación y se convierte en algo que nos va a afectar, tenemos que revisar cómo estamos en cuestión de fe, de confianza en Dios. Porque dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Y si alguien va a echar fuera el temor, es Dios de nuestras vidas. ¿Y miedo? ¿Cuál es el miedo que ahorita más circula entre la gente? El miedo a morirse de COVID. Para nosotros los cristianos, no debería atemorizarnos verdaderamente eso, porque tenemos nuestro lugar seguro en el cielo. Lo más seguro en esta vida, hermanos, es que nos vamos a morir. Eso es lo más seguro. Fíjense, todos nos vamos a morir. Unos antes, otros después, pero nos vamos a morir. ¿Qué va a quitar ese temor? Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, todo lo que nos espera más allá de esta vida. Estarlo viendo cara a cara, tener una mansión con Él, ¿sí? Que Él me enjugue toda lágrima, que ya no tenga ningún dolor. Lo más precioso va a ser verlo a Él, ¿no? Eso va a ser lo más precioso. Entonces, eso debe evaporar el miedo. Así es. Así que
aquí le vamos a dejar, a lo mejor para retomar un poquito la próxima semana a partir de este miedo que ellos tuvieron de los pueblos vecinos, pero para ver cómo se fortalecieron y ellos no los detuvieron, su temor no los detuvo. No los detuvo su temor y pudieron seguir adelante en esto, aunque después tuvieron que parar, ya veremos después. ¿Oramos? Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias en especial por tus hijos que están hoy aquí en este lugar, los que están conectados. Señor, que pronto podamos reconstruir espiritualmente este lugar con la presencia de todos. Que podamos, Señor, adorarte juntos. Primero reconstruye tú nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Que muchas veces, como en este libro, está en ruinas. Y tenemos que llegar delante de tu presencia, Señor, para decirte, reconstrúyenos. Crea orden en el caos con el que llegamos ante ti. Pero sabemos, Señor, que aunque a lo mejor no encontremos lo mismo que tuvimos hace años, cuando tú reconstruyes nuestro templo, eso será lo más esplendoroso, porque va a ser una obra tuya, Señor, y no de manos humanas. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.